Les damos la bienvenida a una nueva entrevista de Buddhist Door en español. Hoy vamos a conversar con el doctor Javier García Campayo, uno de los iniciadores del mindfulness en el mundo hispano. Él nos recibe en su ciudad, Zaragoza. El doctor García Campayo nació en Zaragoza, España, en 1962. Estudió medicina, especializándose en psiquiatría en la universidad de esta misma ciudad, donde también se doctoró. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Manchester, en Gran Bretaña, y la Universidad McGill de Canadá, donde en 1993 conoció el mindfulness. Javier García Campayo es médico psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet, perteneciente al Servicio Aragonés de Salud. Es profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza y director del máster de Mindfulness de esta universidad, que fue el primer máster sobre este tema en una universidad de habla hispana, desde el año 2013. También es profesor de máster de Psicopatología y Salud en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y docente de posgrado en otras universidades españolas como la Universidad de Granada y la Universidad Ramon Llull. Además, es director del International Meeting on Mindfulness, que se celebra en Zaragoza bianualmente. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y es director científico de la revista Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, así como editor de la revista Mindfulness and Compassion. Publicó uno de los primeros artículos sobre mindfulness en español en 2008, con el título La práctica de mindfulness en medicina. Ha escrito más de 20 libros, 25 capítulos de libros y ha publicado más de 300 trabajos de investigación. Entre sus libros destacamos Vacuidad y no dualidad, sobre el que Buddhist Door en español publicó una entrevista. ¿Qué sabemos de mindfulness? El guerrero atento, en el editorial Kairos, Mindfulness y ciencia, la ciencia de la compasión y Mindfulness y educación, en la editorial Alianza, y el nuevo manual de Mindfulness y la ciencia de la compasión en el editorial Singlantana. Realmente eso que te contaba, Robert Ford, se llama la Fundación Robert Ford, que es la que lleva la cátedra también de estudios budistas en la Universidad de Hong Kong, que son nuestros patrocinadores. Qué bien. El proyecto el mismo Robert Ford, que propuso todo el tema, ¿no? Nos quitamos la mascarilla para la entrevista. Nos quitamos, sí, muy bien. Muy bien. Doctor García Campayo, Javier. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos en este parque en tu ciudad, Zaragoza, para hacerte una entrevista para Buddhist Door en español. Para mí un placer y un honor que me entrevistéis. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y para los que nos están escuchando, gracias por escuchar esta entrevista. Y vamos a proceder a la primera pregunta. Bueno, nuestra primera pregunta, que hemos leído en algunas biografías publicadas sobre tu persona, que desde muy joven te iniciaste en la meditación budista. Queremos que nos contaras un poquito más sobre tu encuentro con el budismo y con tu relación con esta tradición espiritual. Muy bien. Yo me crié en un colegio católico, como era normal en la época, y siempre me interesó el tema espiritual, ¿no? Y hacia los 14, 15 años empecé a tener algunas dudas, algunos aspectos que no me acababan de encajar, ¿no?, en la tradición cristiana, pero ese anhelo espiritual se derivó hacia el conocimiento del budismo, que era muy inicial en aquel momento, era pocos años después de la dictadura, y tenía mucho interés en el budismo zen. De hecho escribí a monasterios zen para intentar pasar un tiempo. Sabía inglés pero no japonés, con lo cual no me dejaron, y coincidió que en aquella época empezó a haber en España algunos lamas que vinieron de la escuela Cayupa. Pude conocer a Kalu Rinpoche, a la anterior reencarnación. Fui a Francia en varias ocasiones, a Cayulín, etc. Y participé activamente en lo que fue la fundación de Daxan Cayo, el monasterio actual Cayupa en Palillo, etc., durante años. Y ese ha sido el inicio, ¿no? Durante toda mi juventud yo estudié medicina y ya practicaba meditación, etc. Éramos poca la gente que entonces lo hacíamos.
Y yo siempre digo que la relación con las tradiciones espirituales a veces es un poco parecida a las relaciones de pareja. Quiero decir que uno tiene momentos de más intensidad, menos intensidad. Siempre ha estado ahí a lo largo de toda la vida, ha sido uno de mis factores centrantes, por así decir, pero sí que es cierto que ha habido periodos de mucho mayor intensidad, algo de menor intensidad. Acabé la carrera, hice la especialidad de psiquiatría, que era la que yo quería hacer, seguí practicando. Después de la carrera pues, me casé, etcétera, hubo una pequeña disminución en la relación, pero siempre seguía teniendo contacto sobre todo con Tarzan Khyentse, con la tradición budista tibetana. Durante unos años tuve una relación también con el budismo zen. Tenzin Shimaro siempre me había impresionado, y aquí conocí a Dokuso Villalba, tuve trato con él durante un tiempo, con su discípulo Denko Mesa también. Y en los últimos quizás 15 años, coincidiendo cuando el mindfulness se ha aposentado en España, pero yo siempre digo en plan de broma que en el 93 conocí mindfulness. Yo como psiquiatra fui fuera, a Canadá, unos meses, tuve allí una formación, y siempre comento que no me molesté en coger el título, porque en aquella época un psiquiatra, un psicólogo que ejerciese activamente como practicante de mindfulness, etcétera, había acabado su carrera. Era increíble, año 93. Sí. Entonces, hacia 2007 o así, cuando ya entra fuerte, Vicente Simón y otras personas, claro, yo estuve encantado porque lo que siempre había hecho, que era meditar, podía llevarlo al campo también de la profesión, y aunque, digamos, había investigado en otros temas, pasé la gran parte de mi investigación y de mi docencia hacia esta terapia de tercera generación, mindfulness, etc. Y desde entonces estoy ahí. En 2013 se generó el máster de mindfulness, que fue el primero en una universidad hispanoparlante, que costó mucho también, ¿no? Pero en aquel momento tuvo muchas resistencias porque parecía que aquello era religión, que no era científico, y bueno, se consiguió abrir, y ahora el siguiente paso que estamos dando es intentar, con la base del máster de mindfulness, ir teniendo más las tradiciones contemplativas en su estado puro, pero me imagino que luego hablaremos de eso. Sí, sí, muy bien, esa es una de la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta más enfocada a lo que es el mindfulness, porque el mindfulness parece disipar el enraizamiento de la atención plena con el budismo primigenio y su función liberadora en esta tradición. Entonces sabemos que tú estás esforzando en los cursos en el máster de mindfulness, que has traído para un curso sobre el Satipatthana a Bhikkhu Analayo y a Francisco Morillo para dar este curso. También próximamente se va a impartir un curso sobre una certificación para instructores de mindfulness en esta tradición primigenia. Sí. ¿Nos lo podías ampliar un poquito más o comentar sobre estos cursos? Desde el principio el máster de mindfulness intentó unirse a lo que es la tradición, ¿no? Varias de las sesiones tenían que ver con el budismo, con los orígenes del budismo, que siempre ha sido una crítica que se ha hecho desde movimientos como McMindfulness, ¿no? Que de alguna forma mindfulness estaba como desgajado, ¿no?, de su origen. Nosotros no quisimos eso, y por ejemplo Dokuso Villalba o Denko Mesa, maestros TEM, venían y daban algunas de las sesiones para contextualizar mindfulness en ese sentido, ¿no? De hecho, Kabat-Zinn, el precursor, el padre, ¿no?, del mindfulness, él venía de la tradición budista, practicante, mezcla de Theravada y Zen. Entonces nosotros hicimos eso, y en los últimos años, también con la aparición de esta cátedra que comentaremos, ¿no?, de ciencias contemplativas, estamos intentando dar mucha más fuerza a todo esto. Hemos traído efectivamente hicimos ya un retiro con Bhikkhu Analayo, que lo trajimos a Zaragoza. Bueno, a España fue la primera vez que vino, hace un par de años, antes de la pandemia. Un gran éxito, es decir, la gente encantada. Bueno, él es un gran maestro, yo había estado con él varios años en Barri, y a partir de ahí, como ahora por la pandemia, y luego personalmente también porque el venerable maestro Analayo prefiere no viajar por todo el tema de la emergencia ecológica, etcétera, y hacer los cursos en Zoom, se planteó el hacer todo el path que está haciendo él en Barri en español, ¿no?, traerlo a nuestro público hispano, y a partir de ahí es lo que se está haciendo. También con la ayuda del máster de mindfulness, con la cátedra, estamos intentando facilitar que todas las personas que tengan interés en hacer este camino pues lo hagan con él y con Francisco Morillo, que es un poco el discípulo que en población de habla hispana está trayéndolo. Entonces vamos a tener algunos retiros ya para el año que viene de Francisco Morillo, que viene aquí, y todo el proceso se está haciendo con el
maestro Ana Layo, y mucha gente del máster decide, lógicamente, estos son como, digamos, ofertas complementarias que se da para quien quiera, pero nuestra experiencia es que un alto porcentaje de los alumnos les interesa ir a las raíces. Yo siempre digo que mindfulness sería como una primera aproximación para mucha gente que tendría dificultades para ir directamente a la tradición pura, ve mindfulness, prueba, ve que eso funciona y entonces quiere saber más y decir, bueno, ¿dónde está? Porque además mindfulness tiene un límite, en el sentido de que llega hasta donde llega, ¿no? Llega para aumentar el beneficio, en el sentido del bienestar personal, pero las grandes respuestas y preguntas que se hace el ser humano, hace falta algo más, pero es la forma de entrada casi natural en este mundo occidental, ¿no? Sí. Sí, bueno, también era, lo has mencionado antes de tu curso especial dentro de la Universidad de Zaragoza, que vas a dictar próximamente, un curso además llamado Ciencias Contemplativas, Introducción a la No Dualidad. Bueno, sabemos que el Vipassana es deconstructivo, ¿no? Que está, la meditación Vipassana está orientada a despertar la experiencia de la no dualidad y hacernos conscientes de esa entelequia que es un sí mismo separado, independiente y sustancial, ¿no? El mindfulness, por lo contrario, pues es individual, es saludable, es ajustado y además resiliente. ¿Cómo podemos solucionar o cómo se puede resolver esta contradicción? Bueno, yo creo que no hay una contradicción, ¿no? Porque son como fases, como etapas, ¿no? Yo creo que mindfulness sería una primera etapa y tiene esa función, ¿no? Mindfulness se dice que tiene tres funciones. Una sería terapéutica, es decir, para personas que tienen un gran sufrimiento, impartido por profesionales, ¿no?, de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, etc., tendría la ventaja de curar enfermedades psicológicas, físicas y habría un segundo nivel, que sería en personas sanas que no tienen ningún tipo de trastorno, ni físico ni psicológico, aumentar el bienestar psicológico. Esto es muy importante, porque un tercio de la población va a tener enfermedades psiquiátricas, 2/3 no, pero de esos 2/3 que no tienen ninguna enfermedad psiquiátrica, la mitad, es decir, otro tercio, no es feliz. Entonces, mindfulness es una de las técnicas que es útil para no solo disminuir el malestar, sino que para la gente que no tiene ningún tipo de patología, pero que no es feliz, aumentar ese bienestar. Eso todavía seguiría siendo potenciando el yo. Y la tercera función de mindfulness sería, en todas las tradiciones contemplativas, ayudar a todo esto. Nosotros, fíjate que en el propio máster tenemos, la última sesión de todas, es como el curso que ya hemos dado, de deconstrucción del yo, que es exclusivamente sobre deconstrucción del yo, vacuidad y no dualidad, ¿no? Entonces, ese sería el paso, ¿no? Tras tener un yo bien desarrollado, potente, es cuando puedes deconstruirlo, ¿no? Porque pasar de construir un yo que no está bien estructurado, un yo con rasgos psicóticos o con rasgos disociativos, etcétera, puede producir problemas, ¿no? Y de hecho a veces los vemos, ¿no? En retiros, sobre todo, hay personas que si no tienen esa salud psicológica, ese yo bien estructurado, a veces un retiro o algo les puede producir problemas. Por eso te decía que yo no veo grandes contradicciones, ¿no? Uno necesitaría estar bien psicológicamente, es decir, no tener grandes conflictos interiores, grandes traumas, etcétera. Cuando ese yo está bien estructurado, entonces se puede dar el salto a deconstruirlo, ¿eh? Porque a veces un error que se tiene, y yo lo digo como psiquiatra, psicólogo, etcétera, es que hay gente que tiene malestar psicológico, que tiene algún problema psicológico y piensa que la meditación de forma pura y exclusiva se lo va a resolver. Y no, la meditación tiene una función mucho más elevada, que es librarnos del sufrimiento de este mundo. Pero si uno tiene un problema psicológico, va a necesitar terapia, que a veces es mindfulness y a veces es otro tipo de psicoterapia, ¿eh? Sí, vale, entiendo. Entonces es como que el curso es para gente más bien que sana mentalmente. Claro, ese sí. Esa, que es, bueno, ya habéis empezado también a hablar de que el mindfulness promueve el bienestar individual, pero sus efectos en las relaciones interpersonales no están tan bien documentados como el bienestar individual, ¿no? Hay dos trabajos que han salido últimamente que se han visto sus efectos en el comportamiento prosocial. Entonces, a un grupo que se le da una inducción o una introducción a mindfulness, a la atención plena, llevó a una disminución del comportamiento prosocial en personas. Disminución del comportamiento prosocial en personas con autoconstrucciones independientes. Pero todo lo contrario en personas
con interdependencia, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué puedes comentarnos sobre estos resultados? Sí. Yo creo que este tipo de estudios, que es verdad que han Sí. salido algunos que demuestran que mindfulness en algunas personas puede aumentar el yo, puede aumentar el aislamiento, puede disminuir incluso, ¿no?, la sensación de interconexión. Lo que nos refuerza es la idea que defendemos en mindfulness y que viene de la tradición, es decir, que mindfulness y compasión serían las dos alas del pájaro de la sabiduría, ¿no? Es decir, que mindfulness habría que trabajarla junto a compasión para no perder nunca la perspectiva de interrelacionar, ¿no? Y así lo hacemos aquí y en general en muchos sitios donde se practica mindfulness la compasión va siempre asociada. Y es cierto que algunas personas que ya tienen ciertas tendencias, digamos, evitativas, ¿no?, que con dificultades en las relaciones interpersonales, a veces pueden utilizar mindfulness como una excusa para reforzar esta idea. ¿Me explico? Es decir, yo tengo cierta tendencia al aislamiento, soy una persona introvertida, tímida, etcétera, y entonces racionalizo diciéndome, esto está bien porque la meditación me exige o me pide el aislarme, etcétera, etcétera. Por eso te decía que es importante que el yo esté bien sano a la hora de practicar meditación, porque entonces lo que se potencia son todos los aspectos positivos, pero si no, corre el riesgo de autoengañarse y seguir potenciando los aspectos negativos. Eso en psicoterapias contemplativas, que hay todo un grupo de psicoterapias que utilizan las tradiciones contemplativas para curar, le llamamos bypass. Es decir, es una forma de autoengaño para potenciar, digamos, la patología con la excusa de la meditación, ¿no? Por eso yo creo que esa perspectiva de no solo tradición contemplativa, sino, digamos, aspectos psicológicos es muy sana. Y yo creo que es uno de los grandes cambios que se está produciendo ahora en la llegada del budismo y de las tradiciones contemplativas a Occidente, ¿no? Creo que eso va a ser la forma importante de desarrollarse, ¿no? Toynbee, el famoso historiador británico, dice que la llegada del budismo a Occidente ha sido la marca del siglo XX, lo más importante que ha pasado en el siglo XX. Qué interesante. Bueno, estábamos hablando también de las ciencias contemplativas y parece que estas gradualmente van ganando terreno y se van adentrando en el mundo académico. Entonces es un tema que nos interesa mucho. Te queríamos preguntar, ¿consideras que es posible un estudio académico transversal de las diversas tradiciones meditativas y contemplativas? Sí, sin duda. Las ciencias contemplativas se definen como la investigación y el estudio de todos los aspectos positivos que las tradiciones contemplativas, cristianismo, budismo, sufismo, cábala, etcétera, han aportado al ser humano. En este momento se considera que la psicología, la ciencia, solo ha podido trabajar e investigar sobre un 5% de todo lo que las tradiciones contemplativas tienen para ofrecernos. Entonces se piensa que es el gran futuro, ¿no?, como el paso siguiente de mindfulness. Y tanto es así que algunas universidades ya están desarrollando departamentos de ciencias contemplativas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, universidades como las de Brown, etcétera. En Australia, por ejemplo, Monahan le han dado como 20 millones de dólares solo para investigar en ciencias contemplativas, y nosotros hemos sacado recientemente la cátedra de ciencias contemplativas, que es la primera que hay en un país de habla hispana, en una universidad, y nuestra idea sería esa, sí, y por eso digo que ya lo hay en otras universidades. Están haciendo estudios con diferentes áreas, ¿no?, de humanidades, filosofía, pero sobre todo psicología también y neurociencias. Nuestra idea sería hacer todo un proceso formativo y de investigación ligado a neurociencia, felicidad, con ciencias contemplativas como un marco transversal que pueda ser útil para personas interesadas en general, pero también sobre todo profesiones de ayuda, profesiones de educación, ¿no? La educación imbuida de ciencias contemplativas. Tenemos ahora con la cátedra mucha conexión con Bután. Bután es uno de los países que ha introducido, por ejemplo, los brahmaviharas o tal en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que todo eso es muy interesante y debe ser expandido, y nos gustaría traerlo a los países de habla hispana y a Occidente en general. Muy bien, pues doctor García Campayo, muchísimas gracias. Pues sabemos que estás muy liado y que tienes muy poco tiempo y nos has dejado una entrevista fantástico. Fantástico. Muchas gracias a vosotros. Yo admiro el trabajo que estáis haciendo, ¿no?, de cómo estáis expandiendo estas enseñanzas que son tan valiosas en idioma español. No teníamos ningún recurso tan accesible, y yo creo que estáis haciendo una gran labor, y por eso encantado de colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias también por tus palabras, y muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en esta entrevista de Buddhist Door en español con el doctor Javier García Campayo. Muchas gracias.